me da miedo. Esta Y a mí, entrevista y me a da mí, y a miedo. mí, y a mí. Crímenes paranormales, wow, qué podcast tan espectacular que uno lo empieza a escuchar y uno dice, quiero el otro, y quiero el otro, y quiero el otro. ¿Cómo fue para ti hacerlo? Lo mismo que te pasaba a vos. O sea, queríamos el otro, porque nos iban llegando los capítulos, entonces lo fuimos grabando uno por uno y quiero seguir, quiero ver el otro, quiero ver el otro. Fue la verdad muy emocionante, muy lindo, a pesar de que el sistema de grabación está solo en una cabina con unos, sos un loco hablando solo. Pero maravilloso la experiencia, maravilloso todo. Y después te cuento más cositas que tengo, anécdotas de todo esto. Saúl, ¿cómo llega esta oportunidad o este aviso de decirte, te queremos a ti para hacer esto? Hay una persona, Diego, no ese Diego, Ah, ok, ok. es otro Diego. Es Dieguito Voy a que... hacer un suceso paranormal, totalmente. No, sí, eso sería, digo, después de lo de Nápoles y lo de Argentina, no Total. le inventemos más al pobre Diego, hay que dejarlo descansar. No, este es otro Diego. Eh, que nos vimos una vez jugando al golf con otro productor y empezamos a hablar y me dijo, tengo algo porque te puede interesar. Al rato me llama en toda esta pandemia y me dice, mira, que tengo esto, ¿qué te parece? Le digo, mira, yo nunca he hecho radio, nunca he hecho este tipo de cosas, pero nunca se sabe. Digo, podemos hacerlo si está lindo. Y me empezó a contar la historia, digo, va, listo, vámonos. Y así empezó. Y qué bueno, y ojalá no sea el primero, que sigamos, podamos seguir haciendo unos cuantos más, pero lo lindo es que es una historia, tú sabes que pasó en Buenos Aires, en Exacto, Olivos. exacto. Es una historia real, son dos primas que las encuentran en una bañera, muertas las dos, en un estado de descomposición putrefacto, o sea, una Claro. cosa. Habían pasado 6 meses, era una cosa. Habían pasado, sí, había pasado un tiempo, ¿no? Pero todos los vecinos las habían visto el día anterior. Entonces ahí es donde nace toda esta eh, paranormal, efecto paranormal. Y entonces hay peritos, hay detectives, hay un periodista, el turco, eh, un periodista que se va metiendo todo y que empieza a investigar, sectas diabólicas, sectas religiosas, eh, brasileñas, vudú, magia negra. Entonces, para ver cómo es posible que estos cuerpos podían haber entrado en ese estado de descomposición. Claro. Así como, eso es un poquito la historia. ¿Cómo fue para ti grabar esto? Porque tú conoces la historia, pues tú eres actor, lo grabas, sabes cómo hacerlo, pero meterse en ese mundo, ¿hay algo que te haya pasado? ¿Te llegaron las primas a saludarte? Muy gracioso porque estoy grabando esto y yo le había comentado al muchacho que grabamos que a la noche había tenido pesadillas, Wow. había tenido imágenes un poquito feas, así que te despiertas 2, 3 de la mañana y no puedes volver a dormir. Eh, Te bajas a ver todos los infomerciales que puedas ver en la tele para tratar de, ¿sabes? Porque esa hora no hay otra cosa. Claro. Tratar de meterte en la cabeza, sacarte todas las imágenes. Eh, Mi hermana es fiscal, es abogada de Junín, cerca de Los Toldos, mi pueblo querido, adorado, mi ciudad. Eh, Me dice, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, estoy haciendo un podcast, porque ahora no se está grabando nada en esta época, no sé qué. Estoy haciendo un podcast. ¿Y de qué? Hice un podcast de unas primas, le digo que las encontraron muertas y me dice, no. Me dice, y le digo, sí, hay un tal Rafo, un tal, no sé qué, el policía, el turco. Me dice, no puede ser. Es la historia con la que yo me gradué.
la historia que yo estudié, la conozco de memoria, conozco a las personas, conozco al fiscal, conozco al perito, conozco o sea, conocía a todo el mundo, conocía toda la historia y a partir de ahí dije, wow, esto es, mm, amerita un poquito más de estudio, un poquito más. Entonces me metí a ver todas las imágenes, todas las investigaciones de esa época y ya cuando lo vas narrando con una imagen en tu cabeza de todo lo que está pasando, de cómo ves, de todos los alrededores, ya es otra cosa. Ya creo que ahí empezó a agarrar, hay una partecita de la historia que yo personalmente la empecé a sentir mucho más después de esto, que probablemente sea en el segundo o tercero también capítulo, que ya empecé a vivirla esta historia. Claro. ¿Crees que es casualidad? ¿Crees en las casualidades? Lo de que hay brujas, hay, las hay. ¿Qué Eh, sé yo? Casualidad, casualidad, porque hay mil casos y hay causa, mil ¿no? crímenes. Y... No, y justo ese. Sí, 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 sí. Saúl, ¿por qué crees que fascinan tanto? Porque hay estadísticas donde dicen que son los podcasts, por ejemplo, más escuchados en inglés y sabemos que las películas de crímenes, las series de crímenes son de las más vistas. ¿Qué crees que es lo que fascina tanto de algo tan terrible, ¿no? Porque estamos hablando Quizás de muertes, de crímenes, de dolor. ¿a quién no le entusiasma o quién no se ha preguntado una vez qué tanto existe las cosas paranormales, los extraterrestres, todo este tipo de cosas nos lleva a un misterio, algo que no conocemos. Cuando no conocemos, queremos meternos en esa historia y cosas de miedo con paranormal va de la mano. Yo creo que es algo que es un cóctel bastante lindo. Ahora me hicieron leer un cóctel muy peligroso que es una letra de un reggaetón y que le vamos a poner el podcast, pero con tenebroso. Eso sí es tenebroso. Eso sí es un suceso paranormal. Eso sí es. Totalmente. Recién decías, mientras relatabas, que elegiste o decidiste probar esto de los podcasts que te terminó fascinando porque no hay muchas cosas que hacer en el mercado. ¿Qué pasa para alguien como tú que tiene una trayectoria tan grande en el mundo del entretenimiento y en el mundo de la actuación cuando hay esta crisis o estos caminos alternativos que uno no sabe cuál tomar? Gracias, porque es la primera pregunta que me preguntan por mí. Muchas gracias. Y te la voy a responder con mucho gusto, porque es la otra parte que está interesado en mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va? ¿Qué te va? Ok, estoy promocionando el podcast, pero también existo. Totalmente. Eh, bueno, fue muy problemático lo que tuvimos porque se pararon las grabaciones, se pararon todo, como todo el mundo tuvo su problema. Terminó todo esto, gracias a Dios, me he podido causar un poquito más y he hecho una película con los españoles, una serie para Disney, el podcast. Mañana me voy a hacer una película a Madrid. Qué bueno. Eh, entonces, sí me estoy moviendo, sí hay movimiento, pero lógico y por una cuestión de edad, por una cuestión de lo que sea, seas quien sea, no puedes ir contra la edad. Entonces, en mi época tuve papeles de mi edad, papeles de galán, papeles de lo que sea, y ahora los papeles que me llegan, gracias a Dios, te digo, me siguen llegando, no con la cantidad que me llegaban antes, pero sí siguen llegando, pero claro, eres el papá de, el tío de, el abuelo de, el profesor, entonces ya no son digamos, los papeles protagónicos que llegaban antes. Ujú. Entonces, gracias a Dios, trabajé lo bastante como para decir que sí o que no lo que me gusta. Claro. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Lo que me gusta, el podcast, me gustó, vamos, lo hago.
vamos a hacer una película de experimento, vamos a ver, bye. Lo puedo hacer, me gustó la historia, me gustó el personaje, vamos y lo hacemos. En esa etapa estoy. ¿Qué es lo que te gusta? O sea, a la hora de elegir, ¿a qué le dices que sí y a qué le dices que no? Que sea un personaje bonito, que sea un personaje con historia. O sea, muchas veces los personajes y en las comedias o novelas mexicanas, latinas, los personajes de edad madurita, como el canoso que te habla, no tienen una historia. Eres acompañante de, acompañas a los protagonistas. Yo lo veía cuando estaba del otro lado. Entonces, lo que quiero es eso, que tengan una historia, que tengan cosas bonitas para que tú te puedas entretener, hacer alguna cosa diferente. Ahora la película que voy a hacer es una comedia, que nunca he hecho comedia. Entonces, cosas que me van a divertir y que pueda tratar de hacer algo diferente. Saúl, tú que naciste prácticamente en este mercado y en la actuación, de el lado de quien lo Desde hace, Matusalén. no, del lado de quien lo hace y del lado que es espectador. Sabemos que una gran mayoría de espectadores son espectadores de tu edad, de mi edad. ¿Por qué crees que no hay historias para nosotros también soñar? Me lo pregunto siempre y siempre, tú sabes que la televisión va enfocada a la gente joven, porque según los parámetros de la publicidad, si tienes entre 17 y 50 años te puedo engañar. Mm. Ya después no te puedo engañar porque tú sabes lo que vas a comprar. Después de los 50 supuestamente tienes o la capacidad o la inteligencia o eres lo suficientemente, has visto demasiadas cosas como para saber lo que tienes que comprar, que no te lo tienen que vender. La que nos manda es Madame, Madame Televisora. De eso se trata, pero mi pregunta siempre ha sido así. Te lo comparo con Estados Unidos, con Hollywood. Hollywood tiene una maquinaria y los actores y las actrices pueden trabajar hasta más tarde porque son ellas que se hacen sus películas, se producen sus películas, se hacen sus historias, historias para gente mayor. ¿Por qué no? Si es mucha gente mayor está queriendo ver cosas que le pasan a gente grande, o sea, que te pasan a ti, que me pasan a mí, que tú eres muy joven, pero quieren ver ese tipo de cosas y ese público no se lo atiende. Y hoy en día que hay una tendencia tan, no sé si hablar de esto contigo, pero es una tendencia que lo verás. En todas las historias tiene que haber determinados grupos de... ¿Por qué? Inclusión. Inclusión. ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente? ¿Por qué? ¿Por qué si no me muestras una cosa me tienes que mostrar lo otro? ¿Por qué cambian series inglesas de no sé cuánto películas que no había en la realeza personas de color? Perdón, digo, no es hablar en contra de nadie, pero ¿por Claro, qué me tienes que poner ahora cuando no, en la historia no existía eso? claro. Eso como tantas otras cosas que tienen tanto miedo, tanto cuidado de que no les vaya a pasar alguna cosa, que me parece que estamos en una etapa de a ver cómo nos acomodamos. Claro. Todo este movimiento de inclusión, con todo que, digo, yo no tengo nada en contra de nadie, pero ubiquémonos un poquito. Vamos a tener que llegar a un momento en que vamos a tener que poner las cosas en su lugar y decir las cosas como son. Claro. Además, la inclusión también es la edad. La edad es una inclusión y no está en la inclusión. Estamos afuera porque no consumimos. ¿Qué sientes tú, Saúl, ser humano, Saúl, persona, cuando ves que no puedes encontrar, sepárate del actor, que no puedes encontrar en la ficción, una serie, una película, una historia que te haga soñar a ti, donde tú te sientas identificado? Pues sin sueño. Sí, he visto algunas cosas y te vuelvo a repetir porque probablemente hay una historia maravillosa. Ya me voy a acordar el nombre del actor,
un actor americano muy conocido, muy famoso, que hace una historia de un señor mayor. Espectacular, espectacular. Dices, qué maravilla de papel, qué maravilla de lo que le está pasando a este personaje. ¿Por qué no? Claro. Pero te digo, son contados con los dedos de la mano y tienes que producírtelo tú. Y en Latinoamérica, o ganaste muchísimo dinero, que es muy difícil para un actor latinoamericano, no ganamos lo que ganan los señores de Hollywood, es muy difícil producirse uno mismo y que las televisoras te dejen producir también. ¿Qué le dices al público que te ama, que te busca, que te extraña, que va a escuchar este podcast, pero que también te ve en película, en serie, pero te quiere ver más? ¿Qué le dices a ese público? Gracias por el aguante y todos los años de apoyo, muchísimas gracias. Y que uno le guste o no tu trabajo a la gente, eso es una lotería. Muchas gracias por eso. Eh, Obviamente ya con la edad no es que quieras trabajar tanto, pero a veces en la casa y sobre todo cuando vas haciéndote mayor, mi pasión siempre han sido los deportes. Entonces, las rodillitas ya al tenis sigo jugando, juego al golf, pádel de vez en cuando. Y cada vez vas haciendo menos deportes, con menos trabajos. eh, Resumen, te vas quedando en tu casa y eso es aburrido. Entonces, gracias a Dios estoy haciendo cosas y cada vez voy a hacer un poquito más porque lo necesito, porque me gusta hacerlo, porque cuando algo te gusta, tienes que estar. Pero sí, sí, ya el cuerpo no responde igual.